Noboa emitió un decreto ejecutivo en el que ratifica al dólar como la única moneda y medio oficial de pago en el país. Y además instó a su bloque en la Asamblea Nacional para que tramite una reforma al artículo 303 de la Constitución relacionada con la dolarización. El dólar es la única moneda y medio de pago oficial en el Ecuador. Lo ratificó el presidente Daniel Noboa en un decreto ejecutivo publicado este martes. A las 8 de la mañana hizo el anuncio en una entrevista de radio en Cuenca. El presidente Noboa hace alusión a las declaraciones de asambleístas del correísmo en el programa políticamente correcto de Ecuavisa. Se habla de ecuadólares, de moneda electrónica, se habla de la dolarización a la ecuatoriana. ¿Y qué es lo que buscan hacer? En este caso los opositores buscan tener una medida de pago alternativa. ¿Para qué? Para a proveedores del Estado, a gente que le debe plata, les da con esta moneda electrónica. Para sueldos y para poder seguir alimentando un gasto insostenible, moneda electrónica. Para cierto tipo de bonos, usar moneda electrónica. Eso de ahí termina descalabrando completamente la economía del Ecuador. Los criterios sobre dólares a la ecuatoriana agitaron las redes sociales desde el fin de semana. Entendimos que la dolarización no implica pensar en inglés, no, a la ecuatoriana. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos Ecuadólares, nosotros. entonces. Estás hablando de hacer la dolarización a la ecuatoriana, es decir, los ecuadólares. En el decreto ejecutivo, el presidente también pide a la bancada de ADN que presente una reforma al artículo 303 de la Constitución para que de forma definitiva las transacciones y operaciones financieras se hagan en dólares de Estados Unidos y que el Banco Central no puede emitir otro tipo de moneda paralela y distinta al dólar. Va a ser una comisión multipartidista con nombres propuestos por esta bancada en conjunto con otras bancadas del Legislativo, que proponga que el Banco Central no puede emitir moneda digital, en este caso ecuadólares. Actualmente la Asamblea Nacional tramita un proyecto de enmienda constitucional al artículo 303 presentado por Pavel Muñoz en el 2021. El correísmo desempolvó la propuesta en medio de la campaña a la segunda vuelta electoral. El presidente Noboa sugiere que el cambio se realice mediante reforma, que además de 2 debates legislativos requiere de la aprobación ciudadana en las urnas.